Mi nombre es Irley María Bello Brito del curso Contratación Pública y Privada. A continuación les voy a estar hablando de las diferencias entre contrato público y contrato privado. Tenemos que el contrato público es la celebración de contratos directamente enfocados a fines con el Estado, donde une a las partes un ente público y actúa como tal sometido a un régimen jurídico. Mientras que en un contrato privado decimos que es un acuerdo entre dos partes jurídicas o naturales diferentes, donde mediante un documento registran los datos de la negociación, condiciones y pago. Este contrato varía según el grado de responsabilidad de cada una de las partes involucradas. Las contrataciones realizadas en los contratos públicos suelen ser más complejas por los trámites legales estipulados por el Estado, mientras que las contrataciones con el contrato privado son más sencillas, pues es directa y tiene menor tramitología. El contrato público busca un beneficio general o social, mientras que el contrato privado busca un beneficio de carácter particular. Parte del contrato público. Dentro de las partes del contrato público tenemos el contratante, el contratista, el interventor, objeto del contrato y el presupuesto. El contratante es quien paga para recibir el bien o servicio que contrata. En este caso es el Estado. El contratista es quien provee el bien o servicio contratado y por el mismo es quien recibe el pago. El interventor es el empleado que vigila ciertas actividades para que se hagan con total legalidad y transparencia. El objeto del contrato son las diferentes disposiciones y necesidades que se estipulan de forma concreta en el contrato. Y el presupuesto son los recursos, el máximo recurso que se tiene para la ejecución 100% de este contrato. Dentro del contrato privado tenemos el título, el cuerpo sustantivo, exposición, cuerpo normativo, cierre y anexo. El título nos habla sobre la naturaleza del contrato. El cuerpo sustantivo es donde se indica la primera sección, donde se identifica las partes involucradas y se brinda la información contextual, la fecha, la firma del contrato, las prestaciones intervinientes, la identificación de los objetos o servicios comprometidos, entre otros. La exposición son los antecedentes y hechos registrados. Es aquí donde se incluyen las cláusulas explicativas necesarias del contrato. Cuerpo normativo. Se detallan los pactos suscritos entre las partes y las eventuales sanciones en caso tal de que existan. El cierre. Se formula a fin del contrato que abarca la firma de las partes y los anexos, estos son en caso tal de ser necesarios. Principio del contrato público. Tenemos el principio de la legalidad, el principio de la igualdad, el principio de la ocurrencia. Estos principios no los voy a explicar uno por uno porque son muchos, entonces se vuelve un poco monótono. De los principios del contrato privado tenemos el principio de la autonomía de la voluntad, el principio de la obligatoriedad, el principio de relatividad del contrato, el principio de la causa concreta. Seguido con el principio de contrato público, continuamos con principio de buena fe, principio de transparencia, principio de la economía, principio de la responsabilidad. Dentro del contrato privado tenemos el principio del consensualismo, el principio de la sociabilidad o solidaridad, el principio de la inalterabilidad y el principio de la eficiencia. Tipos o clasificación del contrato público. Aquí también tenemos muchos tipos o clasificación, por los cuales no me voy a detener a detallarlos, solamente los voy a nombrar, los cuales pertenecen al público y cuáles al contrato privado. Al público tenemos la licitación pública, la selección abreviada, el concurso de méritos, contratación directa y contratación de mínima cuantía. Dentro del contrato privado tenemos el contrato unilateral. Decíamos que teníamos el contrato unilateral, contrato bilateral, contrato gratuito y oneroso, contrato gratuito, contrato conmutativo y aleatorio, contrato principal, contrato accesorio, contrato real, contrato solemne y contrato consensual. Responsabilidad por incumplimiento. Dentro del contrato público de la responsabilidad tenemos que las entidades responderán por actuaciones, atenciones, hechos y omisiones antijurídicos que les sean imputables y que causen perjuicios a sus contratistas. En tales casos, ellos deberán indemnizar la disminución patrimonial que se ocasione y la prolongación de las mismas y la ganancia, beneficio o provecho dejado de percibir por el contratista. Contrato privado tenemos que la ejecución defectuosa o retardada de una obligación estipulada en el contrato válido
por el concepto de este tipo de responsabilidad se ubica en el ámbito de un derecho de crédito de orden privado, que solo obra en un campo exclusivo y limitado, es decir, entre las partes del contrato respecto a los perjuicios originales de este negocio jurídico. Principio de igualdad e interés general y particular. El principio de igualdad es uno de los elementos más relevantes del Estado constitucional de derecho. Este establece dar un trato igual a quienes se encuentran en el contexto o en la misma situación, dando un trato especial a quienes se encuentran en diferentes condiciones. Esto se vuelve un poco confuso al momento de revisar la validez en un orden jurídico orientado a los principios del Estado social de derecho, ya que no permite tener claro qué elementos son relevantes para al momento de este derecho comprobar las condiciones de hecho, partiendo de que todas las personas y situaciones tienen semejanzas y diferencias. Bueno, acá tenemos un poco de la bibliografía que usamos para encontrar las diferencias entre contrato público y privado. No siendo más, gracias por la atención prestada.